Pues específicamente no. Mi formación primera fue como filólogo. Yo hice filología hispánica. Es verdad que en la especialidad de lengua española, más que en literatura, a principios de los años 80. Y cuando terminé filología hispánica fue cuando, bueno, al mismo tiempo que hacía filología hispánica, ya estaba estudiando lengua china. Pero no desde el punto de vista del traductor o del intérprete, sino simplemente pues porque me apetecía mucho y me gustaba mucho estudiar esta lengua. Probablemente la formación filológica ha influido un poco en la manera en la que traduzco, que seguramente traduzco de manera algo diferente a como lo hacen los traductores profesionales, pero no, específicamente no he tenido formación de traductor. Sí, creo que sí, creo que hombre, es obvio que para ser un traductor profesional es muy conveniente recibir la formación apropiada. También es verdad que, digamos que las especialidades de lingüística, filología, traducción tienen algunos nexos en común, pero es obvio que hay ciertas fases de la traducción en las que, bueno, echas un poco de menos seguramente el no haber tenido una formación más específica para resolver problemas que se te plantean en las traducciones, sobre todo que supongo que un intérprete y un traductor pues tienen mucho más claro que alguien que no ha estudiado esa especialidad. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Bueno, sé que se remonta hace bastantes años. Yo empecé a interesarme un poco por la filosofía china eh, y a partir de ahí pues recuerdo que di un paso que exactamente no sé en qué momento ni por qué razón específica, pero sí recuerdo ese interés por la filosofía china, sobre todo por el taoísmo en aquellos años, y decidí bueno, que quizás era una buena idea empezar a estudiar la lengua por si necesitaba en el futuro profundizar, leer, estudiar digamos, textos originales, etc. Y de ahí empezó un poco mi vocación y mi interés por la lengua china, que como he dicho antes, pues, digamos que hacía al mismo tiempo que mi interés por la literatura y por la lengua española, que también siguen todavía a día de hoy muy vigentes, ¿no? Pues sí, bueno, estancia he estado viviendo 15 años en China. Eso evidentemente me ha aportado muchísimas cosas, no solo para la traducción, también para la docencia de la lengua, etc. Sí, en el sentido de que, bueno, durante esos 15, buena parte de esos 15 años, al menos 12 o 13, yo estaba prácticamente todos los días traduciendo. Es verdad que traducía no textos literarios, traducía textos de muchos tipos, periodísticos, legales, jurídicos, políticos, etc. Pero sí que esa sensibilidad, ese contacto diario con la lengua y ese esfuerzo de traducir del chino prácticamente todos los días, bueno, pues me sirvió un poco como de preámbulo, de ejercicio también, que luego, bueno, en realidad me ha servido de mucho a la hora de traducir, aunque los textos han cambiado, el formato y el contenido de los textos ha cambiado, pero sí esa necesidad de tener que traducir y tener que pasarlo al español correctamente, pues sí, la verdad es que la larga estancia, pues me ha servido. Pues he traducido muy pocas. He traducido a Moyen, el premio Nobel, traduje una novela suya de Los 13 Pasos, una obra poco conocida seguramente, incluso para los muy seguidores de Moyen. Después he traducido La Cabeza, un cuento de una autora de Hong Kong, Dorothy C. Y he traducido algunas cosas menores, ópera china, pero en realidad no soy un traductor profesional como otros compañeros, ¿no? Digamos que mi ámbito más va por la docencia y por la investigación en la lengua, en la lingüística, en didáctica, en fin. De manera que no soy un traductor profesional, pero sí sigo muy de cerca y me interesa mucho el mundo de la traducción profesional. Bueno, yo diría que la de Moyen, por varias razones. Esa obra en concreto de Moyen, 13 Pasos, es una obra muy experimental dentro de, digamos, de los rasgos
que caracterizan la prosa y la novela de Moyenne. Es una novela en la que, bueno, cuando me estuve documentando para su traducción, el propio Moyenne había dicho que no estaba nada satisfecho con ella. Y la verdad es que es una novela experimental en el sentido de que, bueno, juega mucho con distintos planos, con el subconsciente, con imágenes oníricas. Entonces, para el traductor a veces es complicado saber si lo que está traduciendo es lo que está ocurriendo o lo que el personaje en ese momento está soñando o pensando que ocurre. Y como sabemos que en el chino a veces traducir, sobre todo los tiempos verbales, no es nada fácil, pues esa novela, y por la extensión, obviamente, el cuento de Dorothy era muy breve. Es un cuento también muy particular, porque es en principio una persona que se levanta un día y se da cuenta de que dónde está mi cabeza, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pero en extensión, sin duda, Moyenne. Y también por inaccesibilidad, porque a Moyenne, a pesar de que intenté en algún momento contactar con él para ver, bueno, para que me hablara o si era posible hacer una entrevista sobre esta obra en particular, y bueno, no era fácil y no pude conseguirlo, pero me hubiera gustado mucho, y quizás en algún momento lo hago, pues que él comentara, que supiera que se ha traducido al español, supongo que de alguna manera ya le habrá llegado la noticia, pero bueno, pues que me comentara un poco, contextualizara un poco esa novela tan particular en el conjunto de su obra. No, realmente no, porque yo no había traducido hasta entonces obra extensa, novela extensa, eran textos más bien breves. La única presión que yo tuve fue una autopresión, una presión que yo me puse sobre mí mismo, y era la de intentar traducirlo de la manera más fiel al texto posible. Porque, bueno, digamos que desde el punto de vista de la filología y de la lingüística, que como digo son un poco mis referencias formativas, no tanto la traducción, quizás si hubiera estudiado traducción lo hubiera abordado de una manera un poco diferente, pero intentaba siempre, a lo largo de esta novela y de las otras cosas que he traducido, he intentado ceñirme lo máximo al texto, y esa sí que era una presión, digamos, para no alejarme demasiado del texto origen, a pesar de que, bueno, seguramente no es una de las traducciones más floridas que uno pueda leer de Moyenne. Pues me llegó, no sé muy bien cómo me llegó, sé que me llegó por parte de la editorial que había estado traduciendo a Moyenne hasta ese momento, Kailash, pero había traducido hasta ese momento prácticamente todo del inglés, es decir, había retraducido a Moyenne desde el inglés, y fue en ese momento justo cuando le dieron el premio Nobel que decidieron desde la editorial empezar a traducir a Moyenne desde su lengua original, ¿no? Y no sé exactamente, me llamaron y me dijeron que el compromiso era que se tradujera directamente del chino. Bueno, yo no hubiera aceptado traducirla del inglés porque no es mi par de lenguas en las que trabajo, y por lo tanto fue un reto también en ese sentido, es decir, una traducción directa del chino cuando no soy, digamos, traductor habitual o profesional, pero con el compromiso de que fuera una traducción, pues eso, lo más ajustada al original posible. Bueno, las editoriales, quizás no tanto en mi caso, porque desde el principio dejé muy claro que no era una cuestión más bien personal, un reto personal como especialista en lengua. A mí me trataron correctamente, pero supongo que fue porque dejamos las cosas muy claras antes de empezar, tanto en plazos como en condiciones. Una de las condiciones que yo puse para traducir del chino era que no me tocaran el texto final, es decir, que no me lo retradujeran, y de hecho el contacto que yo tuve post-traducción con los editores, con los estilistas, etc., fue mínimo. Me recordaron 2 o 3 cosas en el texto, porque obviamente también pasó por sus manos, pero digamos que las recomendaciones y consejos, que en muchos casos no acepté, y que eran meramente estilísticos, pues digamos que el trato fue bastante sincero en ese sentido y transparente. Y con respecto a lo demás, pues plazo, tratos,
condiciones económicas, insisto, como era estaba todo bastante pactado, pues no tuve ningún problema, pero en fin, me consta que en ese sentido las editoriales pues muchas veces juegan duro, ¿no? Y juegan a sacar el mejor precio posible, condiciones a veces de entrega muy duras, pero en fin, insisto en que ese no fue mi caso. Si tradujera más, probablemente me encontraría con más casuística, ¿no?